Pensando y organizando la comunicación de una celebración a un área para el bienestar es un módulo de capacitación para que intentemos incluir dentro de nuestras propuestas y procesos de valoración y gestión de celebraciones los beneficios de ordenar y adecuar las acciones de comunicación según valores, saberes y sinergias posibles. La invitación es partir desde la organización de una celebración a un área para el bienestar. A ver, pensemos. ¿Qué consideramos comunicación efectiva? ¿Cómo nos comunicamos para cuidar o conservar? Generalmente, la comunicación en el ámbito ambiental es ante todo unidireccional. Se difunde información valiosa en formatos y significaciones adecuados al equipo y al financiador de cada proyecto o iniciativa. Pero la propuesta de la celebración es actuar y valorar en colaboración, generar espacios y procesos inclusivos para el bienestar en torno a las áreas protegidas y conservadas. Por lo tanto, convocamos a hacer un esfuerzo para comunicarnos en colaboración. Este enfoque de la celebración como iniciativa pone en juego valores y la asignación del rol de la comunicación en sí misma como un proceso de interconexión e inclusión hacia un objetivo compartido. Necesitamos entonces comunicación de doble vía, que vaya y vuelva, que fluya como un sistema entre todas las personas involucradas. Y como somos el inicio del proceso de comunicación, debemos asumir el compromiso de sostener la empatía, la escucha y la adaptabilidad o resiliencia como valores permanentes. Sabemos que la percepción es la única realidad para una persona o comunidad y debemos respetar eso. Nuestros valores y capacidades para analizar las percepciones, necesidades y expectativas de los actores o grupos de personas involucradas en la celebración determinará finalmente la efectividad de la comunicación que realicemos. Cada actor, interno de nuestro equipo o externo a la organización de una celebración, debe sentir que el objetivo propuesto tiene que ver con algo de su interés. Todo fluye cuando el objetivo se siente propio y las acciones para alcanzarlo consideran lo que denominamos barreras. Las barreras son los obstáculos que dificultan o impiden la interacción con los mensajes propuestos. Un ejemplo clásico es la comunicación de mensajes por canales que requieren muy buen acceso a Internet. La mayoría de las personas en nuestra región no lo tiene. Por lo tanto, la barrera para acceder a los mensajes es el acceso a Internet. Pero existen barreras de género, culturales, educativas, institucionales o formales, por ejemplo. Si nos damos el tiempo de conocer a los actores involucrados en nuestra actividad o celebración y logramos detectar las barreras que pueden dificultar el acceso a los mensajes de nuestra propuesta, lograremos integrarlos. A partir de esto, tenemos el poder de generar espacios donde la comunicación fluya, sorteando estas barreras y así generar diálogos para colaborar y participar. Al momento de planear nuestra celebración, es bueno darnos tiempo para reflexionar sobre el proceso de comunicación en sí mismo que iniciamos y que debemos facilitar considerando las etapas de conocimiento, aprobación, intención o interés común, práctica y promoción. Ahora bien, ya tenemos un buen panorama de los actores o personas clave que se involucrarán en nuestra celebración. Entonces, ¿qué les comunicamos? ¿Por dónde? ¿Desde qué lugar? Es muy importante saber que la celebración de las áreas protegidas, conservadas y su gente en Latinoamérica y el Caribe tiene un enfoque propositivo. No se basa en conflictos ni los promueve. Se basa en lo que se puede hacer, lo que se necesita para el bienestar de la sociobiodiversidad, los derechos y la riqueza natural y cultural de nuestra región como potencial. La celebración se basa en información científico-técnica y considera fuertemente el diálogo de saberes ancestrales, tradicionales y científicos. Por lo tanto, lo que comunicamos, nuestros mensajes, tienen que tener todo esto en cuenta. Un mensaje es una moraleja, lo que se desea que las personas se queden pensando, imaginando, recreando, para luego llevarlos a la acción. Si somos capaces de pensar un mensaje que se complemente y articule
pero sobre todo que esté vinculado con los intereses de los actores involucrados, mucho mejor. Llegó el momento de ponernos en acción para organizar la comunicación de nuestra celebración. En una hoja o archivo, listemos a nuestros actores con sus características y barreras. Pensemos en un objetivo que les pueda interesar. Consultemos con referentes de esos actores y ajustemos el objetivo de nuestra celebración para que sea ganar, que todas las partes se sientan beneficiadas, sin olvidar, por supuesto, a las autoridades o referentes de gestión del área para el bienestar. Luego, listemos las acciones colaborativas y viables necesarias para alcanzar ese objetivo. Escribamos, ¿qué mensajes se requieren? ¿Cuáles son los llamados a la acción claros y secuenciados para que todas, todos y todes los puedan seguir? ¿Por dónde vamos a transmitir los mensajes? Y finalmente, ¿cómo vamos a evaluar si lo estamos haciendo bien? Pensar en la comunicación en adaptación permanente es una gran ventaja. Durante el proceso de gestión de la celebración, podemos sondear qué se está entendiendo, qué está haciendo falta por aquí y por allá. Esto nos da margen para ajustar y robustecer nuestros mensajes, nuestros canales y nuestros llamados a la acción. Una buena forma de evaluar la efectividad o la incidencia de la celebración que se esté organizando es analizar la cantidad y la calidad de respuesta e involucramiento en los llamados a la acción que se han propuesto. Gracias por compartir este módulo, por leerlo, releerlo, escucharlo una y otra vez, explorar las opciones que tenemos para ampliar la información compartida y construir juntos y juntes celebraciones que nos hagan bien a toda Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias.